Buenas noches, es grato estar con ustedes nuevamente. Esta vez tocaremos el tema de una evaluación de la gestión del gobierno en este primer año que está terminando. Y nos acompañan en la mesa Paola del Carpio, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo, Diego Macera, gerente del IPE y miembro del directorio del Banco Central de Reserva, y Miguel Castilla, director de Vidensa Instituto y exministro de Economía y Finanzas. Así que tenemos una mesa de polendas y analizaremos el tema. Básicamente me imagino que nos inclinaremos a tocarlo desde el punto de vista de cómo la política afecta a la economía. Y peor una política como la del Ejecutivo tan cargada de ideología. Y encima, ¿qué ideología? Así que eso es un peso muerto total que está afectando la marcha del país. Trataremos de ver balance de aciertos, errores y los retos que enfrenta tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el país. Yo no sé, quizá para empezar, algunas cifras básicas, ¿no? En junio la confianza del consumidor siguió cayendo, fue solo 32 puntos sobre 100, por debajo de la confianza que había al inicio del encierro en marzo del 2020. A junio, 67% de los peruanos considera que el Perú está retrocediendo, y esta es la medición más alta de falta de creencia en el futuro desde 1991. 54% de las familias limeñas en junio espera un deterioro de su situación económica, porcentaje no visto desde el 2004. La inflación anual a junio a nivel nacional fue 9.32%, la más alta de los últimos 25 años. Y por ejemplo, a la fecha, este año, el gobierno ha gastado 30 soles de cada 100 soles disponibles para la compra de medicinas. Esta gama de cifras nos permite darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo. El gobierno se pasó varios meses diciendo que esta situación era producto de, uno, no lo dejan gobernar, la oposición no los deja gobernar tranquilos. Dos, es producto de 200 años de modelo o de gobiernos que no se han interesado por el pueblo. A veces bajaban la cifra los últimos 30 años, pero en el fondo era decir somos inocentes porque todavía no hemos empezado a gobernar, pero está terminando el primer año, así que ese cuento se ha terminado. Más bien veamos ahora qué es lo que podemos esperar y sobre todo cómo evalúan este primer año. Paola, adelante. Gracias. Gracias por la invitación. En general veo que hay como una combinación de problemas, ¿no? Hay problemas que vienen del exterior, que nos afectan muchísimo, porque el Perú está muy afectado en su economía por lo que ocurre afuera. La inflación es una clara muestra de ello, y ahí es una enorme preocupación porque esto afecta más a las personas más pobres, ¿no? Que son los hogares que más gastan en alimentación. Por otro lado está el tema de la desaceleración global y que ya se perdió esta enorme emoción que teníamos por el aumento de los precios del cobre, ¿no? Ahora, pero por el lado interno, como bien decías, creo que hay varias cosas para resaltar, ¿no? No se han generado las condiciones para tener una confianza que impulse la inversión privada, a pesar, por ejemplo, de que había muy buenos precios del cobre, ¿no? O sea, es increíble que con las condiciones que teníamos haya retrocedido la inversión minera. El empleo, como sabemos, se ha precarizado. Y algo que creo que hay que resaltar es que la gestión pública se ha visto fuertemente deteriorada por una enorme rotación dentro del Estado. Por un lado tienes 57 ministros, si no me equivoco, en menos de un año. Eso impide pues tener políticas propiamente así que queden en el tiempo, con cambios de equipos y aparte nombramientos malos, no necesariamente meritocráticos. Al final lo que tenemos es inoperancia, ¿no? En muchos casos para la gestión pública. Lo vemos en el caso de los fertilizantes, por ejemplo, lo vemos en el caso de la inversión pública, donde quien más está retrocediendo es el gobierno nacional. Y Diego, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves esta situación? En general hemos tenido una política sumamente errática, ¿no? Y en algunos sectores incluso uno diría ¿no? de desgobierno. Lamentablemente en algunos sectores donde quizá ha habido más claridad sobre la ruta que se tenía que tomar, ha sido la ruta equivocada.
¿no? Estaban muy seguros de que querían llegar hacia un lugar donde justamente no teníamos que ir. El caso de repente más claro es el del empleo, ¿no? Con el liderazgo en entonces de la ministra Betsy Chávez, ¿no? Empujando varias normas, ¿no? Decretos, tienes el de tercerización, ¿no? Tienes el Código de Trabajo, tienes varios más, otro más que se está promoviendo ahora, de hecho de manera más reciente, vinculado a sindicalización. No todo apunta hacia ser más caro, más oneroso, más complicado, más inflexible la contratación formal, ¿no? Que como sabemos es para la minoría de la población. Entonces, este es un ejemplo rápido. ¿No? En otros ha habido más bien, como decía, desgobierno, ¿no? Es el caso, de repente más claro es en el caso de la minería, ¿no? Con el pobre manejo de la conflictividad social, ¿no? Lo cual, que ha tenido consecuencias serias en el PBI primario del primer trimestre. ¿No? Y eso ha obligado a revisar muchas de las cifras de crecimiento del año a la baja, ¿no? Principalmente por lo que ha pasado en Cojones, lo que ha pasado en Las Bambas, pero has tenido otros problemas también en Ancash, en Ayacucho, y mi preocupación, lógicamente, es que conforme se vayan acercando las elecciones subnacionales, ¿no? Recordemos, tenemos elecciones regionales y municipales en octubre, este tipo de conflictividad vaya a recrudecer. Creo que lo que causó más incertidumbre, el problema central que tuvimos al inicio fue esta bandera que todavía se mantiene de cierto modo de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ese creo que es por lejos el asunto más serio que trajo el gobierno a la mesa. Felizmente se ha ido perdiendo poder, pero sin dejar de salir de la figura del todo. No, para mí este es el riesgo más grande con el cual se ha tenido que lidiar este año. ¿No? Felizmente parece desde diciembre del año pasado con la modificación del Congreso este riesgo ha cedido. Ahora, en general, a mí la preocupación que me queda y el sinsabor que me queda de este año se refleja bastante en las expectativas que mencionaba Paola hace un momento. No estamos ya unos 13, 14 meses de expectativas en terreno negativo, ¿no? El Banco Central registra las expectativas desde hace unos 20 años, nunca habíamos tenido un periodo tan largo de expectativas en terreno negativo de la economía, 3 meses, y esto muy probablemente se refleje también en inversión privada en terreno negativo durante este año, lo cual a su vez también impactará sobre calidad de vida. Entonces, ese es parte no, para iniciar creo que es parte del análisis que conviene hacer. Miguel, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, sumando a lo que dice Paola y Diego, creo que el gobierno entró en una situación donde se compró una narrativa de una ficción de bonanza, ¿no? La economía se recuperaba luego de una encerrona, crecía 13%, había muchos recursos, comenzó a repartir bonos no focalizados a diestra y siniestra, la recaudación crecía de manera significativa y pensaba que esto iba a durar, digamos, para siempre, se ninguneó a la inversión privada y pensaba de que, digamos, los recursos iban a crecer de manera indefinida y esto súbitamente ha llegado a su fin, ¿no? Con el cambio en el ciclo económico externo, la realidad va a ser muy dura hacia adelante. Entonces, creo que esto se va a comenzar a sentir claramente a futuro. Esta expectativa, que todavía hay una inercia que viene de atrás, la economía peruana es muy resistente y todavía vemos que el consumo, el sector externo, le ha dado un impulso muy fuerte a la economía, pero poco a poco se va a venir enfriando y se va a venir digamos, apagando el motor de la economía. Dependemos mucho de lo que pasa afuera. Mi previsión es que poco a poco se va a ir apagando y que esto va a comenzar a generar una insatisfacción muy, muy grande y el gobierno va a tener que enfrentar, digamos, un fastidio ciudadano real. Una cosa es llenarse la boca en la plaza pública de obras porque tiene plata y otra cosa es tener que enfrentar la estrechez presupuestal. Entonces, creo que estos discursos, digamos, grandilocuentes, de anunciar todo tipo de obras,
de tener consejos de ministros descentralizados, donde comienza a regalar todo tipo de cuestiones, digamos, genera expectativas que van a ser difíciles de cumplir y después viene la factura. A mí me comienza a preocupar que el gobierno, ante la incapacidad de llevar a cabo muchas de sus promesas, comience a decir, bueno, voy a comenzar ahora a ser más heterodoxo. O sea, yo me preocupa estas promesas que ha anunciado el presidente, ¿no? Si la inflación no se puede controlar, entonces, bueno, ¿por qué no intento controles de precios, ¿no? Yo he escuchado en el sector lácteo que el Ministerio ya de Agricultura comienza a ver cuál es un precio justo, que proteja a los productores lácteos, ya se comienza a esbozar políticas que han fracasado en el pasado. Nuevamente también he escuchado por ahí voces de retomar nuevamente las políticas de aumentar impuestos a las mineras, siendo totalmente, digamos, ignorando el hecho de que el sector minero, muchos han estado obligados a parar por conflictos asusados por el propio gobierno y que ahora enfrentan pues una caída en la producción y menores precios. Nuevamente escucho una radicalización en el discurso, apelando a una población en las regiones que se siente, digamos, desconectada, y crear nuevamente el caldo de cultivo para retomar una segunda andanada hacia una reforma constitucional que se ha puesto en stand-by, pero como dice Diego, a lo mejor hay una segunda arremetida. Entonces, creo que no hay que bajar la guardia. Y a mí no me sorprendería de que, ojalá me equivoque, pero que el gobierno intente nuevamente crear una situación para generar nuevamente un momento de ese tipo, ¿no? No hay peor cosa que un presidente arrinconado por la justicia y muy debilitado que intente patear el tablero y cree una situación, digamos, de división adicional. Entonces, eso es lo último que necesita el país. El país necesita estabilidad, necesita recuperar un mínimo de confianza, porque si no, de una situación de estancamiento podemos fácilmente entrar a una recesión, dado que el mundo se está claramente enfriando y lo que pasa afuera nos afecta de manera muy, muy clara, y estamos viendo que la probabilidad de un menor crecimiento e incluso de una recesión en el mundo pasa factura importante acá en el país. Sí, pues el panorama está un poco desalentador en el mundo en general y coincido con Miguel en que no cabe bajar la guardia viendo las cosas como las hemos vivido en el primer año de gobierno, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, ¿no? Ahora, básicamente, yo diría, ¿hasta qué punto la oposición ha impedido que este gobierno haga su trabajo? Me parece exagerado, esta es una coartada para justamente bajar las críticas que deberían ir directamente contra el desgobierno, la falta de capacidad, la ignorancia, el extravío ideológico y la corrupción evidente en muchos niveles de gobierno. Entonces, el país no puede aguantar un año más bajo este desgobierno, no gobierno, ineficiente, y creo que huelga más comentarios, corrupto. Esta suerte de debacle en curso está siendo promovida desde el gobierno a una velocidad que yo nunca había visto antes. El deterioro es tan rápido. La fortaleza fiscal construida tras décadas de manejo sensato, con democracia política, democracia económica, libre mercado, felizmente nos está dando esta resiliencia, pero ¿hasta cuánto puede durar? Y por otro lado, nada es eterno. Hay que tener, creo, mucho cuidado, porque algunos temas que uno considera duraderos podrían llegar a un límite antes de lo que nos imaginamos. Más todavía si el factor externo está con viento en contra, ¿no? Por otra parte, es cierto que la llanta de la nueva asamblea o de la asamblea constituyente para refundar al país parece que se hubiera bajado, ¿no? La presión ha bajado, pero podría renacer tranquilamente. Fue la bandera número 1 del gobierno cuando empezó.
Y sin embargo han hecho grandes avances destructivos en el campo laboral. O sea, esta Agenda 19 es una bomba de neutrón. El Ministerio de Trabajo está buscando aprobar un nuevo código laboral con una serie de medidas que parece mentira que alguien pudiera proponerlas a estas alturas del siglo XXI, porque no solo son anacrónicas, sino que van a crear más desempleo del que jamás hemos visto, sobre todo en el sector formal, o más que todo en el sector formal, ¿no? Y el Congreso aparentemente tampoco está tomando las banderas que le correspondería, porque parece que está remoloneando a la hora de derogar la norma de tercerización laboral, que ya deberían haberlo hecho. Lo han pateado para que el siguiente Congreso, en el próximo año congresal, lo haga antes del 30 de agosto, pero ya eso es alarmante, ¿no? Es una norma tan negativa. Entonces Castillo, como contaba Miguel, se ha dedicado a hacer consejos de ministros descentralizados en tantas regiones. Yo creo que esa es una campaña electoral y también de proselitismo, ofreciendo obras a diestra y siniestra. Tenía una cifra de, solo en junio, ofreció obras en regiones que visitó y bonos de ayuda por 7.200 millones de soles. Ahora, que tenga intención de cumplirlo, no lo sé. Para eso se necesitaría tener capacidad de ejecución y de gestión pública del gasto. Y el promedio de inversión pública en obras de vengado en el primer semestre en los últimos 10 años fue de 35% del monto de vengado anual, y el de vengado del primer semestre de este año es solamente 28%, el más bajo de toda la década, esta década que estamos viviendo. Entonces, un gobierno que ofrece obras a diestra y siniestra, que hace populismo sin ningún pudor, acompañado de un Congreso que a cada rato vota en sintonía, y podríamos contar la cantidad de leyes que han sido aprobadas con más de 100 votos y que son francamente lamentables y pueden hacer mucho daño al país, y sobre todo desmoralizar a quienes creemos que el Perú tiene futuro, porque son cosas que van a estar ahí y van a durar. O sea, reconstruir al Perú después del daño que se está sufriendo ahora va a tomar tiempo, eso no es sencillo. Y vamos a necesitar un muy buen gobierno para salir de esta penosa situación en la que estamos cayendo. Entonces, en este contexto, y la pregunta suena medio tragicómica, creo, pero ¿cómo crees que se podría generar confianza nuevamente, Diego? Aparte de cambiar de gobierno, que creo que sería la respuesta lógica. Sí, hasta hace un tiempo, hasta hace unos meses, todavía se discutía la opción de que el presidente Castillo pudiese tener una buena elección de primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, que sea de repente pues, más mesurado, dialogante, convocante, abierto. Eso creo, esa alternativa creo que se ha ido cerrando y la gente ha ido perdiendo confianza de que eso pueda ser una salida en los últimos meses, ¿no? Buena parte de lo que va del año. No parece que vaya a haber mayor voluntad para hacer un cambio de ese tipo. ¿No? Las oportunidades han estado, no se han tomado. Ahora más bien lo que corresponde pues es al Congreso y a las autoridades hacer el trabajo que tengan que hacer, ¿no? Bueno, creo que efectivamente hay tareas que cumplir, y no solamente la ciudadanía y el Congreso, pero también incluso la academia debería contribuir en todo lo que pudiera. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos. Miguel, este tema de la Asamblea Constituyente, que efectivamente fue la bandera primigenia del gobierno, que lo que básicamente quería hacer era una copia de lo que Evo Morales hizo en Bolivia, le tomó 3 años capturar al gobierno y llegar a lanzar su constitución, con la cual se quedó cerca de 19 años en el poder. Creo que la de Ecuador fue más rápido, ¿no? Sí, bueno, pero acá el modelo era Evo, que nos visitaba cada 15 días y venía a darnos lecciones de sabiduría ancestral, habiendo fracasado en su país, ¿no?, en toda la línea. Miguel, tú que viajas por el país, ¿qué percibes? O sea, ¿cuál es la temperatura respecto al tema de una nueva Asamblea Constituyente? Hemos estado viajando en
divulgando las propuestas del Bicentenario en la mitad del país en los últimos meses, y no en todas las regiones, pero en muchas regiones está muy firmemente, digamos, enraizada la creencia de que la panacea a los problemas es un cambio radical y es un cambio en la Constitución y en particular en el capítulo económico. Hay un rechazo a la clase política, incluida el presidente Castillo, incluida a la presidenta del Congreso, y una firme creencia que si se cambia el modelo económico, esa es la solución a todos los problemas. Estoy hablando de Ayacucho, estoy hablando de Puno, estoy hablando de Cusco, estoy hablando de Arequipa, firme. Cuando se debate esto y se dice, pero ¿qué se va a lograr teniendo de vuelta actividad estatal? ¿Qué se va a lograr controlando precios? ¿Qué se va a lograr nuevamente teniendo un estatismo cuando eso ha fracasado? E insisten de que el modelo neoliberal es lo que ha hecho estas diferencias, estas desigualdades en el país. Hay una firme creencia en esto. Cuando debatimos eso y decimos el Estado ha fallado, la descentralización no ha funcionado, y eso se logra mejorando la gestión, se logra creando, digamos, un Estado que sea mucho más eficaz, mucho más transparente, y no le entran balas. Entonces yo creo que efectivamente hay un tema de fondo, digamos, muy presente, y que no se está abordando, y que de hecho este copamiento, esta degradación de la administración pública está agravando los problemas, porque estamos viendo la alta rotación que mencionaba Paola, estamos viendo, digamos, obras que no se dan, parálisis de obras que la Contraloría reporta todos los meses, presupuestos que no se ejecutan, temas que siguen, digamos, acumulándose, y la población sigue, digamos, absolutamente sin recibir ningún tipo de beneficio. Yo acabo de llegar ayer, Gonzalo, de Iquitos, y Iquitos parece que se quedó en el tiempo, no pasó nada ahí y se quedó, digamos, y la misma infraestructura, los mismos servicios no han progresado. Entonces, sí hay una cuestión de mejorar la presencia y la calidad de los servicios que se ofrece a la población. Eso, en mi criterio, no se logra cambiando la Constitución, sino efectivamente mejorando la presencia, y muchas veces eso se logra metiendo al sector privado, pero el sector privado no entra teniendo, digamos, este tipo de contraparte pública que hay, que es corrupta, y que, digamos, que hay mucha reticencia a entrar. Entonces, hay que repensar la forma de mejorar la participación privada, que suena un poco ahora a herejía, en la provisión de servicios a la población, como una forma de acelerar y mejorar la calidad de vida de la población. Esto urge, y esto creo que es una cuestión que no puede esperar. Ahora que estamos en renovación de autoridades regionales y locales, hay una nueva oportunidad para efectivamente ir y tener mayor presencia en las regiones, donde van a haber nuevos liderazgos que usualmente representan a movimientos regionales, para poder trabajar con ellos y apoyarlos, el sector privado, la academia y quien sea, y hacer un contrapeso y que no sean absorbidos por todos estos movimientos ideologizados, porque de lo contrario estamos ahí en una guerra de ideas y la población está de alguna forma sujeta a ser mimetizada, y finalmente perder en esta guerra de ideas, y finalmente lo que ellos quieren son beneficios y mejoran su calidad de vida. Y Paola, ¿tú qué piensas que podría hacerse desde el sector privado para acompañar este esfuerzo de, yo llamaría, salvar la economía y salvar al país? A ver, yo solo para sumar rapidito a lo que dijo Miguel, que estoy totalmente de acuerdo, y es, solo creo que hay algo que tenemos que entender en nuestra forma, creo, como hemos muchas veces visto cómo se solucionan los problemas, norma. Entonces, nosotros creemos que cambiar la gran norma, como la Constitución, de pronto va a cambiar nuestra realidad de la noche a la mañana con estas instituciones, con estos políticos, con todo esto que tenemos que no está funcionando.
¿no? Entonces, tenemos que hacer una revisión un poco como más profunda de qué es lo que no avanza y no son las normas, ¿no? O sea, muchas veces no estamos implementando nuestras normas más bien. Sobre lo que dices, yo creo que hay un rol importante tanto del privado como de la academia. Primero, porque de lo que se decía, ¿no? Que el modelo neoliberal, ¿qué es el modelo neoliberal? Yo creo que falta un poco más que nada de conciencia de qué pasó con las reformas que se hicieron en los años 90 y qué pasó después. La trascendencia de los cambios que hubo en el Perú, creo que no es tan entendida por todos los peruanos, incluso por estudiantes de economía. Yo creo que todavía hay una tarea importante en hacer entender mejor en qué estábamos antes de, o sea, en los 80s, qué cambió y qué no podemos, o sea, qué no podemos perder, ¿no? Que es la parte de la estabilidad macroeconómica y la otra parte es lo que no se terminó de hacer, ¿no? Ya la parte de la institucional, todas las reformas que si bien se redujo mucho la pobreza, se mantuvo alta la vulnerabilidad. Por el lado del sector privado creo que hay algo muy importante que es por lo que decía Miguel, ¿no? Creo que la participación privada en la provisión de servicios públicos tiene un rol importantísimo porque sí hay urgencia, ¿no? O sea, todos estos retrasos en la inversión, al final, claro, nosotros lo vemos como números, ¿no? Pero lo que son personas que no están accediendo a servicios públicos de calidad o que al final del día tienen una obra paralizada frente a su casa. Incluso hay estudios que muestran que tener una obra paralizada, por ejemplo, de saneamiento, puede generar mayor mortalidad infantil. O sea, tú tener una obra paralizada te daña, no es nomás que no recibes el servicio. Entonces, sí necesitamos ir más rápido a cortar las brechas y hacerlo con calidad. Y necesitamos sumar todos. Y ahí el sector privado tiene un rol bien importante. Pero eso implica generar confianza de ambas partes, ¿no? Que el sector público se deje ayudar y que el sector privado esté abierto a hacerlo, como creo que ha sido el caso. Diego, pero ¿cómo vencer la inercia? Porque este gobierno se caracteriza justamente porque rechaza al sector privado. Digamos, su postura es generalmente anti-inversión privada, siempre incertidumbre. Tenemos un primer ministro que sale a hacer declaraciones que lindan con, no sé, ya ideas un poco fuera de la realidad o totalmente fuera de la realidad, que lo que hacen es generar un debate insulso, que no conduce a mayormente nada porque ni siquiera sale el primer ministro. Sí, creo que el gobierno ha tenido ahora la suerte, ha podido darse un poquito más de flexibilidad con los precios del cobre que han llegado, ¿no? Entonces hemos tenido un primer trimestre, incluso un primer semestre con recaudación absolutamente récord. De hecho, ya no se escuchan tanto las voces que decían que la minería no paga impuestos, ¿no? Creo ha quedado clarísimo que cuando justamente el régimen tributario minero está pensado para aprovechar más momentos como los que hemos tenido anteriores, con el precio del cobre por encima de los $4 la libra, ¿no? Y eso ha podido pagar buena parte de lo que del gasto corriente que ha tenido el gobierno del año pasado y durante este año. El próximo año o los meses que vienen quizá ya no van a ser tan fáciles. Entonces ahí el espacio que va a tener el gobierno probablemente va a ser más limitado. Y lo más importante para la población en general, digamos, más allá de cifras macro y hablar del PBI, es que el empleo todavía no se ha terminado de recuperar. Entonces, eso va a ser, eso es un problema económico, por supuesto, principalmente económico, pero también es un problema social y político. El gobierno va a tener que lidiar con eso en los siguientes meses. Todavía tenemos salarios reales que están unos 12-13% por debajo de lo que tenías en la prepandemia en zonas urbanas. Eso es una diferencia bastante significativa y eventualmente también causa, pues, obviamente va a causar malestar y eso se traduce en problemas políticos. Ahora, respecto de lo que se conversaba de la Constitución, cuando uno habla del capítulo económico de la Constitución, la verdad que esto está poco definido qué cosa es exactamente el capítulo económico. Típicamente son los principios generales del título 3, ¿no? Que son apenas 8 artículos, que son en realidad
500 palabras, ya se leen en 2 minutos y medio, acabaste de leer el capítulo económico de la Constitución. Es en un texto bastante simple, pero no por eso menos contundente y claro. Y ahí no están los problemas, de hecho son los 8 capítulos son de sentido común, uno diría. ¿No? Hay la inversión, hay libre iniciativa privada, ¿no? Tienes derecho a tener divisas, el rol de la actividad empresarial del Estado tiene que ser ejercida de forma subsidiaria, ¿no? Lo que pacten dos partes no puede ser intervenido por el Estado, cosas que uno diría, oye, eso me hace absoluto sentido. El problema no ha estado ahí, nunca ha estado ahí. El problema ha estado quizás más en lo que mencionaba Miguel antes, cómo estamos aplicando muchas de las normas que están en la Constitución. Y para mí el problema central ahí tiene que ver con cómo acercamos los servicios públicos a la población. Y ese es el tema creo que medular al que no le hemos prestado mucha bola en los últimos años. ¿No? Salud, educación, infraestructura, ¿no? Y ahí pasa un poco por conversar sobre descentralización, ¿no? Y pasa un poco también por conversar sobre lo que mencionaba antes Paola, ¿no? Intervención del sector privado. A la persona, al ciudadano, a la familia, no le importa mucho pues si la posta es provista por un público, provista por un privado, no, si la ha hecho el gobierno regional, si la ha hecho la municipalidad, si la ha hecho el alcalde, si la ha hecho el MINSA, ¿qué importa? ¿Ya? La cosa es que tenga un profesional de la salud, que tenga medicina, que esté equipada, que funcione, ¿no? y que pueda yo atenderme ahí de manera adecuada. ¿Ya? Que el arreglo institucional que hagamos como país para lograrlo tiene que ser lógicamente el más eficiente. Y eso muy probablemente pasa por repensar un poco la descentralización, ¿ya? Y por meter más fuerza, más capital, más expertise privado en la provisión de servicios que puedan ser. No significa que el privado tiene que financiar todo, no significa que todo se va a privatizar. Yo sí creo que tiene que haber una garantía del sector público para el acceso adecuado a estos servicios básicos, a salud, educación, agua. Eso implica la manera más eficiente de que el sector público logre hacer esto es con la colaboración y la participación del privado. ¿Ya? Este es el debate que deberíamos estar teniendo y que no lo hemos tenido seguimos dando morirnos la cola, seguimos hablando de esto hace 20 años. Y nunca terminamos de cerrar el círculo y este problema, creo, nos ha llevado a donde estamos ahorita. Sí, pues eso se evidencia en el caso del agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta empresa Sedapal, que es un caso de, bueno, no éxito, sino todo lo contrario. Pierde, creo que el 25% del agua que suelta, factura la mitad de lo que llega a entregar, cobra una parte de lo que factura, al final saca 100 y de repente cobra 20. ¿Quién puede vivir así? Por eso es que no tiene ni modo ni forma de llegar a hacer inversiones como las que planifica cada año que no se cumplen y la situación no mejora. O sea que la mayoría de las cosas que hace terceriza a privados. ¿Eh? Sí, exacto, está atomizadamente tercerizado, ¿no? Una fórmula que planteábamos desde el sector privado hace años, pero en este tema del agua hay terror de la clase política, no se atreven a tomar el toro por las astas. Basta un discurso de cualquier persona de izquierda, incluso de izquierda moderada en el Congreso, para que todo quede en nada nuevamente, porque la solución es contratar gerencia, no entregarle el agua al privado, ni el agua no es negocio, ni esas frases rituales que sirven para engañar a la gente. Habría que contratar gerencia de largo plazo y de inversiones, las dos cosas, la gerencia y las inversiones para cumplir objetivos. Por ejemplo, 98% del territorio cubierto con agua a domicilio, no caños comunales, y objetivos en el tiempo para bajar tarifas y aumentar cobertura. Y esto claro que se puede hacer. Una empresa que envía 100 litros de agua y cobra 20, bueno, una empresa privada de talla internacional, eficiente, probablemente enviaría 100 y cobraría 90 y con esa economía que hace, esa mejor actividad, por supuesto que puede reducir las tarifas. Esto además está calculado, no es una imaginación. Y
Ustedes que son maestros en los números se dan cuenta que las cosas cuadran inmediatamente. Y un ejemplo de ello Sí. es Aguas de Barcelona, que opera la ciudad de La Habana. Claro, exacto. Que además es una ciudad pequeña en comparación con Lima, pero estos problemas como la salud, por ejemplo, hay 2 hospitales de bata blanca, APPs, unos Kelling y Barton, que funcionan Que funcionan muy excelentemente bien, son un ejemplo, y sin embargo no se replica. Ahí la tragedia, Gonzalo, creo que, mira, estamos como decía antes, estamos llenos de diagnósticos desde hace 15 años, 20 años, no solamente en la parte de infraestructura, de salud, de educación, también en reforma laboral, tributaria. O sea, más o menos todos los analistas, todas las instituciones profesionales saben por dónde tiene que ir la cosa. El problema de fondo es que no hay la voluntad política para hacerlos, ¿ya? Porque el consenso en muchos casos existe, ¿ya? Los casos de éxito están ahí, se pueden replicar, ¿ya? El problema es que la voluntad política ahí es donde nos terminamos frenando y en eso seguimos discutiendo como te digo, hace 15, 20 años. Es curioso, ¿no, Miguel? Porque ni los gobiernos, llamémoslos pro mercado, se han atrevido a hacerlo. Parece que algo impide que se dé el paso. Como recuerdo, en los años 90 hubo un momento en que Petroperú estuvo a punto de ser no entregado al sector privado, sino más bien modernizado con participación de capital privado y dieron marcha atrás ¿por qué? Bueno, Fujimori tuvieron que convencerlo, el equipo económico de aquel entonces, él no quería hacer mucha reforma y fue el equipo de aquel entonces que lo forzó hasta que llegó un punto que ya no más, no quiso. Y en las reformas que se hicieron en mi época, Serviga, Educación y muchas otras, el presidente Humala tampoco quiso y se hicieron y después no hubo continuidad, pero hacer reformas en el país, en general también hay un problema que uno piensa que se aprueba la norma y se acabó, cuando el drama es la implementación. Uno Exacto. piensa que aprobar y ahí comienzan todos los problemas, ¿no? En nuestro país, como tú decías, ¿no? Hay un exceso de normitis, pero es la gestión lo que más importa, ¿no? Y nos hemos llenado de crear normas, y el drama es ejecutar en el país. Claro, con normativa no se resuelven los problemas de gestión y los problemas de gestión suelen ser menudos, ¿no? Cosas que hay que arreglar o resolver cuando ocurren, no dejar que se acumulen y luego la situación se vuelva tan impresentable que hay que dictar una nueva norma de última generación para corregir lo que no se ha podido hacer antes, pero si no hay preparación para ejecutar la norma, si no hay personal calificado, si no hay recursos, si no hay una guía de ejecución, esto no se va a poder lograr, no va a dar resultado. Los países más avanzados dictan normas, por ejemplo el Reino Unido, cuando lanzó su primera norma sobre asociaciones público-privadas, habrá durado 5 o 6 años. La aplicaron bien, pero la perfeccionaron, sacaron la 2.0, la 3.0, así se avanza, logrando resultados, no dictando nuevas normas para disimular la falta de resultados anteriores y pretender que ahora sí vamos a salir del problema. Hay un tema que yo he visto en este gobierno, Gonzalo, y es penoso, es que se intentó mejorar la calidad regulatoria de las normas, sobre pretexto de adherirnos a la OCDE, y últimamente la calidad regulatoria ha pasado pues a un quinto plano, los costos-beneficios en el Congreso no existen, e incluso el Ejecutivo, el presidente, ignora las opiniones negativas de las áreas técnicas, los ministerios técnicos como el MEF, opina contrario y no le hacen caso en proyectos de ley que son absolutamente nefastos para, digamos, la estabilidad financiera del país. Entonces se está menospreciando el tamiz técnico de la burocracia, de la tecnocracia nacional, que ha tenido un rol fundamental los últimos años. Cada vez tienen menos peso y menos peso unos funcionarios que hemos ejercido un rol trascendental en el país para explicar nuestro progreso en los últimos años. Cada vez más el Banco Central es una excepción. La superintendencia es una excepción porque tienen autonomía constitucional, pero aquellos que dependen del Ejecutivo cada vez tienen su margen de maniobra más acotado y su
capacidad de influir en la calidad de las normas se ve cada vez con un margen más reducido. Y la política es lo que prima. Y la política con un margen de favorecer intereses muy puntuales y muy acotados. Entonces, estamos lamentablemente retrocediendo incluso en las normas que no ejecutamos, sino normas que favorecen intereses muy particulares y muy cuestionados. Bueno, sí, el panorama es así de desolador y vamos a continuar después de esta pausa. El tema de la inflación se presenta como muy preocupante, ¿no? Y claro, en los próximos meses la cifra va a bajar porque la base de comparación de hace un año es alta. Pero, digamos, realmente un gobierno como este, con la total inoperancia que tiene y la manera ideológica en que pretende manejar las cosas, ignorando las reglas más fundamentales del ABC de la economía de mercado y la economía de las familias. ¿Cómo ves esto, Diego? La expectativa es que la inflación, como decías, interanual, empiece a ceder ya desde esta segunda mitad del año. Y la verdad que mucho de esto se va a, digamos, consecuencia central de la disminución de precios a nivel global, ¿no? Que ya se empieza a ver, ¿no? Urea está mucho más bajo que lo que teníamos hace unos meses, maíz, trigo, petróleo, ¿no? También lamentablemente por el otro lado cobre, ¿no? 25-30% más bajo de lo que tuvimos en el pico de hace unas semanas, ¿no? Y esto muy posiblemente se va a empezar a sentir también en la reducción de precios que deberían tener algunos artículos durante la segunda mitad del año. Ojalá para volver al rango meta del Banco Central hacia mediados del próximo año. Ahora, en este aspecto no hay mucho en realidad que pueda hacer el gobierno, porque el Perú en particular, mucho más que otros países de la región, ¿no? Mucho más que Colombia, mucho más que Chile, la inflación ha sido consecuencia bastante más del componente importado. Y acá, en consecuencia, el gobierno no hay mucho con lo que pueda intervenir. En los espacios en donde sí ha podido ayudar, más bien, quizás se ha quedado un poco corto, o lo ha hecho lento, o lo ha hecho mal. Los bonos alimentarios eran parte de la salida que algunos promovimos en su momento, ¿no? Eso es correcto, la idea es tratar de ayudar a las familias más vulnerables a pasar el momento difícil, pero hay otros espacios en donde quizá la ayuda se queda en los bolsillos en donde no corresponde, ¿no? O sea, este es el caso del ISC, ¿no? De la reducción del ISC a los combustibles, en el caso de la reducción del IGB a ciertos productos alimentarios, eso la verdad que tampoco tenía mucho sentido. Y quizá pues el caso más emblemático acá de fallas dentro del gobierno para responder a la coyuntura ha sido la compra fallida de los fertilizantes, ¿no? ¿No? Que es después ya hubo dos. ¿Van a llegar a tiempo o no? ¿A septiembre, que es la fecha como que tope? A ver, lo que yo tenía entendido es que la compra que estaba gestionada por un equipo de PMO debería llegar a fines de agosto. Porque ese es como que el tope para... Antes de la cosecha. Antes de la cosecha. Correcto. No, bueno, y además aquí tienes que tener pues que era parte del problema que hubo con la segunda compra, ¿no? Que tú tienes que tener el proceso completo. Porque claro, ¿de qué me sirve comprar y me quedo con el fertilizante, la urea, que me la quedo en el puerto, o en el barco incluso? ¿No? O sea, aquí la compra y la gestión tiene que ser una visión integral, ¿no? La compra, ¿no? el desembarque, aduana, distribución almacén, sí. ¿No? Y luego distribución dentro de los beneficiarios. Entonces, eso no es tan fácil. Creo que ni el empadronamiento está avanzado, ¿no? Es bien complicado. Sí, por eso creo que ha sido un acierto tratar de pedir ayuda al equipo que ha tratado de empujar esto desde el equipo que tiene experiencia en PMOs, en instrumentos de gestión. Ojalá que ellos lo puedan sacar hacia mediados o fines de agosto. Pero digamos, más allá de eso, regresando al punto central, en el tema inflacionario no había mucho, de nuevo, de lo que el gobierno podía hacer. Lo que sí podía hacer, lo poco que podía hacer, no lo hizo tan bien, lo hizo mal, lo hizo lento. Y hacia adelante, en realidad, lo que más importa para recuperar la capacidad de consumo de las familias no va tanto por el lado de precios, sino va por el lado de generación de ingresos.
¿Ya? Ese es el tema central. Para el gobierno. Para todos. La recuperación de ingresos es donde tendría que estar el enfoque, incluso políticamente, ¿no? Políticamente es algo donde tiene que estar el foco, y ahí estamos bien atrasados. Ahí no estamos viendo nada. O sea... Es que claro, con expectativas muy deprimidas, inversión también va más lento. ¿Cuánto están previendo ustedes crecimiento el año entrante? Aproximadamente 3. 3, pero consejo a... O sea, he estado revisando a la baja en las últimas, ¿no? Ahora, muy probablemente, y en verdad, este es uno de los temas que quizá deja más huella, no más de este gobierno del primer año, es que nos anclemos en un escenario de crecimiento mediocre, ¿no? Digamos esto no es el cataclismo, ¿no? No es Venezuela, claro. ¿No? Pero nos vamos anclando con las expectativas a la baja, inversión a la baja, confianza deprimida, claro. Nos vamos anclando en un escenario de 2,5%, claro. 2%, ¿no? Y para un país con $13.000 per cápita como el Perú, eso es tremendamente insuficiente, más aún cuando teníamos un contexto internacional pues de precio de cobre de 4, ¿no? Per cápita casi nulo, pues, o sea, exactamente, per cápita casi nulo. Es que básicamente si no hay nuevas inversiones es difícil que haya crecimiento de empleo y aumento de, me imagino, los ingresos. Ahora, el próximo año que tú deberías haber aprovechado para empujar nuevos proyectos mineros, ¿no? Durante este superciclo. El próximo año que termina Quellaveco, ¿no? Este año termina de construirse Quellaveco, probablemente tengas una caída de inversión minera como el 15%. ¿No? Pero también es importante la inversión de las pequeñas y medianas empresas, que es, yo creo, el 80% del total. Y hablando de estas medidas focalizadas para combatir la inflación, como las que atañen al selectivo al consumo, al IGB, ahora he visto una que suena hasta un poco graciosa, devolver 40% de los peajes a los transportistas durante 4 meses. Es una persona absurda. Parece un juego de números, está aprobado, no sé para qué sirva. Esa es una extorsión. Y creen que los transportistas de carga van a rebajar su flete y eso va a llegar al costo de los alimentos. No. Paola, ¿cuánto crees tú que el país soporta estos handouts, o sea, ayuda directa a las familias más pobres, que al final del día es lo único que parece funcionar, pero tiene un límite, ¿no? ¿Cómo se financia? O sea, no nos vamos a seguir endeudando año tras año vamos a terminar con ollas comunes por doquier. O sea, en realidad lo preocupante es que, un poco como lo ha dicho Diego, ha habido medidas o intentos para combatir la inflación o mitigarla que finalmente no han funcionado, ¿no? Como esto del IGB, como esto del ISC o lo que tú estás mencionando que tampoco va a funcionar. Que no son medidas baratas, son medidas carísimas para el país y tampoco son fáciles necesariamente de revertir, ¿no? En el caso del IGB creo que sí quedó claro desde el comienzo que pues, no funcionó y no ha habido mayor tema con que se vaya a retirar, pero de todas maneras es una pérdida importantísima de recursos. Eso por el lado, o sea, presión de gasto, más presión de gasto, más presión de gasto. Y el bono demoró, ¿no? O sea, todavía no es que se esté repartiendo, la inflación nos está atacando hace ya bastante tiempo, o sea, de hecho, desde antes del conflicto Rusia-Ucrania, eso solo lo ha empeorado muchísimo y ya tienes un montón de familias endeudadas, tienes el empleo precarizado, la gente que está ganando mucho menos. Y por el otro lado, creo que otra cosa que puede preocupar es esta caída de los precios del cobre y que después vamos a ver una caída más importante todavía en las inversiones mineras porque termina Quellaveco y no estamos pues avanzando por ese lado. También impacta sobre el presupuesto público que puedes llegar a tener, porque la proyección de los ingresos estaba vista con cierto nivel de precio de cobre, por ejemplo, para este año, ¿no? Entonces, ahí hay un desbalance que preocupa un poco, pero afortunadamente, y creo que eso hay que decirlo, la fortaleza macroeconómica del país no se ha perdido aún, ¿no? O sea, es lo que nos ha mantenido a flote y nos sigue manteniendo a flote. Mal que bien, el Banco Central está haciendo bien su trabajo y pues el MEF tampoco se ha ido pues por lados así que uno diga loquísimos. Y yo creo que hay que resaltar, si algo positivo hay que resaltar, es que eso es algo que todavía está resistiendo. Y Diego, ¿tú qué piensas que puede suceder en los siguientes meses y años? Porque básicamente el país podría soportar este tipo
Acá con situación semanas hasta cambia que todo, termine meses este es mucho. régimen? O sea, como decía Paola, la estabilidad macro está, ¿no? El Perú sigue siendo uno de los países más sólidos en términos de ratio de deuda, grado de inversión, volatilidad de tipo de cambio. O sea, como uno lo quiera ver, las anclas macro existen. El problema está más en la parte de expectativas que mencionaba yo antes y que determinan un menor dinamismo económico y que, decía, nos estanque en este espacio de mediocridad por muchos años más. Entonces yo no veo, digamos, por ahora felizmente yo no veo pues un escenario de deterioro macro muy fuerte mediano plazo. Ojalá no me equivoque, ¿no? Lo que se está haciendo, por ejemplo, con las AFPs es un problema serio, ¿no? Para el mercado de capitales. Pero hacia donde creo más bien que nos estamos moviendo es hacia perder este optimismo que había, ¿no? Preñado, con el que tenía la economía peruana en décadas anteriores. Y la economía tiene mucho pues de psicología y también de ciencia social. Si nosotros no nos la creemos, las cosas no suceden. ¿Ya? Los mejores chicos van a salir del país, ¿no? Las empresas ya no van a invertir aquí, ¿no? Las familias ya no van a comprar ¿no? Ya no van a meterse en una hipoteca, no vas a comprar el siguiente carro, ¿no? Y vas a tener mucho de profecía autocumplida. Entonces, porque pensamos que el país no iba a mejorar por todas las señales que estamos discutiendo durante esta hora, ¿no? Efectivamente no tomamos las decisiones que podrían hacer que mejore. Entonces, ese es parte del problema central, creo, con el que estamos hoy día, ¿no? El daño que se le está haciendo a las expectativas de mediano plazo del Perú. Pero Miguel, creo que la cifra de crecimiento de la inversión privada este año es negativa, ¿no? O se proyecta negativa. Depende a quién le pregunte. Sí, tal cual. Sí, yo creo que las entidades oficiales que tienen que ser optimistas por definición saben que no va a crecer. Pero claro, eso es un trabajo, eufemismo. ¿no? Yo creo que en el mejor de los casos no crecen, yo creo que van a ser ligeramente negativas y definitivamente negativas el año entrante. En general yo creo que no hay ningún motor evidente y los motores, digamos, de crecimiento, de inversión se están apagando, ¿no? El consumo tiene una inercia que se está apagando, el mercado laboral se está precarizando, como dice Diego, y el sector externo, que era el otro motor, también va a estar apagándose. Entonces, creo que estamos ante una coyuntura difícil y como dicen tanto Paola como Diego, el riesgo más grande es estancamiento, el crecimiento potencial es 1/3 de lo que era hace tan solo 10 años y estamos ante unos 10 años perdidos, ¿no? 10 años en los cuales podríamos efectivamente converger a niveles de ingreso medio alto y es una pena de desperdiciar una gran oportunidad de seguir progresando, de seguir mejorando la calidad de vida de los peruanos y poder recuperar esto va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar tiempo pero tenemos la capacidad, nada de lo estructural está siendo dañado. Yo creo que también para pensar con optimismo tenemos esa capacidad de resiliencia, tenemos la fortaleza macroeconómica, tenemos los recursos naturales y tenemos esa capacidad de reinventarnos y de salir de situaciones muy complejas. Entonces, creo que eso no está tocado. Entonces, una vez que tengamos un liderazgo y tengamos unos mejores gobernantes, vamos a poder, ojalá, salir adelante. Bueno, será en otra vida, en otro gobierno. Otro gobierno, Espero sí. Que creo que podría ser una conclusión de esta mesa, ¿no? Podríamos tener futuro bajo otro gobierno. Por otro lado, el Ministerio de Transportes, el ministro anuncia que quiere reglas claras para intervenir los contratos de concesiones de infraestructura, de servicios públicos, imagínense. Y esto lo dice como una iniciativa legislativa que no constituye un cambio de las reglas de juego ni un quiebre del Estado de Derecho. Y todavía lo dice. Es como patear el tablero y decir, no, estoy acomodando la mesa. Pero francamente, el Ejecutivo tiene una lista de proyectos ley presentados: nacionalización del cobre, creación de la empresa nacional Las Bambas, participación de Petroperú en la exploración y explotación de los lotes petroleros cuyas concesiones van a ir caducando. O sea, es una aventura y eso lo llaman soberanía energética, ¿no?
creación de la industria nacional de fertilizantes a raíz de esta situación de falta de, en vez de dejar que el sector privado siga abasteciendo los fertilizantes como lo ha venido haciendo sin ningún problema. Y por último, la modificación del rol subsidiario del Estado en la Constitución, que ese es su sueño de opio, ¿no? Entonces, en ese contexto, podríamos tener un renacimiento de estas tendencias y de repente el mensaje del 28 de julio, el próximo viernes, nos va a traer sorpresas inesperadas, espero que no. Ojalá que no, ¿no? Que no se repita la historia de hace décadas cuando cada 28 de julio era una especie de ¿qué pasará ahora, no? Pero hay una reflexión, es que siempre, o sea, quieren tomar y hacer más cuando cada vez demuestran más que con el alcance que actualmente tienen no lo pueden, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que tengamos el retroceso tal que tenemos de la inversión pública, por ejemplo, en el gobierno nacional. O sea, es como una muestra clara de la inoperancia y muchos de los problemas de gestión pública que normalmente decíamos que el mal proceso de descentralización, que los gobiernos subnacionales son más ineficientes. Yo veo a veces que eso que tanto decíamos de los gobiernos subnacionales es como que el gobierno nacional se hubiera subnacionalizado en ese tipo de inoperancia, ¿no? Entonces, y encima querer tomar más y más y más responsabilidades es algo que no tiene ningún sentido. Bueno, esperemos que esta situación mejore y se logre una salida para el país. Eso es bastante difícil. Las fuerzas políticas deberían hacer su tarea, pensar en el país, no en sus ingresos mensuales durante los próximos años. Esto viene al caso por el tema del Congreso y... No hay mal que dure 100 años. Exacto, no hay ni cuerpo que lo resista. Bueno, ha sido grato conversar con ustedes y felices fiestas patrias. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente.